Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Enrique Márquez. Él es presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Se iniciaron ya las sesiones en la Asamblea Nacional y toda Venezuela va a estar muy atenta a lo que ocurra en el Parlamento, sobre todo evaluando lo que va a ser este segundo semestre y también hablando de cuál es el rol que debe tener la Asamblea Nacional y cuál es el rol que deben tener los diputados del Parlamento. ¿Cuál piensa usted debería ser el rol? Lo triste de este inicio de sesiones durante estos últimos días es que lo hacemos sin agenda parlamentaria. Es decir, el Parlamento no tiene una agenda clara. Está como el país, está casi a su suerte. Nosotros hemos planteado, hemos insistido en una agenda que le dé la cara a los problemas de la gente. Por ejemplo, hemos insistido en una ley que tiene mucha pertinencia a la luz de lo que está ocurriendo en Guayana, una ley especial para la recuperación de las empresas básicas de Guayana, una ley programa que reconozca los problemas de gerencia, que reconozca los problemas de gestión, que reconozca los problemas de inversión y se genere una ley especial para eso. Igualmente creemos que es muy necesario legislar para enfrentar la coyuntura que está viviendo el país en materias tan importantes, por ejemplo, como el desabastecimiento de todo tipo de productos, alimentos, medicamentos. El Parlamento puede hacer muchas cosas. En este sentido, la lucha contra el contrabando y el desabastecimiento, ¿usted piensa que las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional son las más adecuadas? Son insuficientes, porque no se trata solo de combatir el contrabando para, por esa vía, volver a llenar los anaqueles de los supermercados, de las bodegas. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque aunque el contrabando es un flagelo, el porcentaje que ataca es un porcentaje muy bajo en comparación con el problema real de por qué hay desabastecimiento. Es por carencia en la producción, por escasez de producción. Nosotros entonces tenemos que entrarle como Parlamento a ese tema por la raíz y preparar un cuerpo legislativo que pueda estimular la producción en el país. Eso se puede hacer, hay muchísimas formas, generación de fondos, llamado de atención al gobierno en particular, pero eso requeriría de un Parlamento con autonomía, con independencia, y hemos demostrado durante estos últimos años que el Parlamento desafortunadamente se encuentra atado irremediablemente a la política del Ejecutivo. Es incapaz de llamar a interpelar a un ministro, es incapaz de generar una ley que vaya a controlar la actividad del Ejecutivo, pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros las vamos a proponer día a día, propuestas propositivas, en función de que el Parlamento se ponga a la altura, porque lo que estamos viendo es un país, a pesar de que el gobierno lo vea con normalidad, nosotros estamos viendo un país que poco a poco se va haciendo aguas, cada vez con mayor intensidad. El desabastecimiento, la escasez, la situación económica, el altísimo costo de la vida, la macroeconomía y la microeconomía del país están en un desastre. ¿Tiene solución? Claro que lo tiene, pero se necesita efectivamente una voluntad política. Si el Ejecutivo no lo tiene, el Parlamento tiene que tenerlo. Hay muchos que me dirán inocente por lo que estoy diciendo, pero yo creo que hay que intentarlo en función de que el Parlamento esté a la altura. Si no está a la altura no es por causa nuestra, es por causa de una mayoría que gobierna el Parlamento, la mayoría oficialista que se opone precisamente a este tipo de iniciativas. Hablando de temas que preocupan a los venezolanos, el aspecto de la salud ha sido foco en los últimos días a raíz de todas las informaciones y los cruces de informaciones que ha habido acerca de, por ejemplo, situaciones como la del Hospital Central de Maracay. El gobernador dice que no está pasando nada de manera atípica en la entidad y piensa que esto forma parte de una estrategia, una campaña mediática. Sin embargo, hay casos también aquí en Caracas que llaman la atención. ¿Cuál es la postura que tiene su partido y cuáles son las investigaciones que se han hecho en materia de salud para plantear propuestas al Ejecutivo Nacional? Yo no me voy a referir sobre el caso Maracay porque no hemos verificado nosotros el que haya efectivamente la ocurrencia sistemática de un nuevo tipo de enfermedad, de una enfermedad descontrolada. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad de informar con claridad, sin recurrir a la vieja especie de me atacan. No, yo creo que es importante una respuesta
contundente, técnica, a través de un cuerpo médico que dictamine qué es lo que está ocurriendo allí en ese hospital. Pero al margen de ese hecho concreto, el país está viviendo un drama, una tragedia en materia de salud. Tenemos una escasez de insumos médicos, una escasez de medicamentos que tiene básicamente paralizados los hospitales, los ambulatorios, barrio adentro, inclusive las clínicas. ¿Por qué está la escasez? Porque no se asignan las divisas necesarias para poder importar medicamentos. Recordemos que aquí la producción nacional de medicamentos se fue a pique y todo eso tiene que ser importado. Si el gobierno no prioriza la asignación de las divisas para la salud del venezolano, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo. Y así el presidente Maduro o el gobernador el Aizami pretendan tapar el sol con un dedo, el pueblo sabe lo que está ocurriendo porque es el que recurre al hospital, es el que va a la farmacia a buscar acetaminofén y no encuentra un producto que es súper básico para atender la gripe. Pues. ¿Cuál es su postura cuando voceros del Ejecutivo Nacional dicen que se está utilizando el tema de la salud para hacer política? Mira, es indudable que hay un problema con la salud en el país y nuestra responsabilidad como oposición es advertirle al pueblo quién es el responsable. El responsable de que en los hospitales no haya insumos es el gobierno, porque aparte que administra los hospitales, es el que entrega las divisas para la importación. El responsable de que no haya productos en las farmacias es el gobierno, porque no entrega las divisas para que los laboratorios funcionen. Entonces es nuestra responsabilidad decirlo para que el pueblo pueda estar claro y pueda exigirle al gobierno una rectificación en la materia. No se trata de hacer política, se trata de decir la verdad. Y el presidente Maduro y el resto de los ministros no pueden ocultar la verdad. Está a la vista, el pueblo lo sabe, lo está sufriendo y cada vez se identifica con más claridad quién es el responsable de lo que nos está ocurriendo. Hablando de exigencias, usted recientemente ha dado unas declaraciones en las cuales exigía al ministro Asdrúbal Chávez suspender la venta de Citgo, incluso hacía una convocatoria para que se realizara un referéndum consultivo acerca de esta materia. ¿Cuál es su propuesta? Mira, la venta de Citgo desde nuestro punto de vista es absolutamente inconveniente para los intereses de la República. Eso fue una empresa adquirida en Estados Unidos, 3 refinerías de las más grandes, 7.000 estaciones de servicio, unos activos importantísimos, ya que es un cliente venezolano, le vendemos nuestro petróleo, nos ha dado muchas ganancias durante los últimos años, es más, se ha pagado ya 3 veces la inversión que hicimos allí, es decir, es un negocio rentable. Aparte de ello, es un activo de todos los venezolanos. Si nos creemos el eslogan de que PDVSA y el petróleo es de todos los venezolanos. Entonces, para vender un activo tan importante, porque no se está vendiendo un camión, no se está vendiendo una camioneta o un barril, se está vendiendo un activo que vale miles de millones de dólares, tienen que consultarle al accionista. Y el accionista es el pueblo. Ahora, si el pueblo está de acuerdo, perfecto, pero nosotros sabemos que no lo puede estar, porque eso es matar la gallina de los huevos de oro. Eso es iniciar la privatización de una empresa que no puede ser privatizada. Es vender el vehículo para pagar la luz. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? El dinero que se pretende obtener de Citgo, las informaciones que tenemos, porque el gobierno no ha precisado, es para pagar deuda o es para meterlo al torrente del gasto público. Y entonces tú vas a vender un activo importante, vas a vender tu casa, la vas a hipotecar o lo que sea para poder comer, para poder generar algún pago de algún servicio público. Es algo absolutamente inconveniente y hemos planteado, ayer acudimos hace unos días acudimos a que el ministro, para pedirle que detuviera esto en el uso de sus competencias. El ministro es el control de PDVSA. Él puede hacerlo o no, pero es nuestra responsabilidad pedírselo. Y en los próximos días acudiremos al Consejo Nacional Electoral para pedirle los requisitos para solicitar efectivamente un referéndum consultivo para que sea el pueblo venezolano el que dictamine si está de acuerdo con que PDVSA sea privatizada a pedazos como el gobierno nacional lo está planteando. ¿Esa propuesta es propia de un nuevo tiempo o se puede entender como una propuesta de la Mesa de la Unidad? En este sentido también le quisiera preguntar cuál es la situación hoy de la Mesa de la Unidad, porque muchas voces están hablando, pero no existe una postura única en representación de la Mesa de la Unidad. ¿Qué es lo que ha pasado que no se designa aún el secretario general de esta organización? Mira, en esta política nuestra coinciden la totalidad de los partidos de la Mesa de la Unidad. Nosotros la estamos impulsando, pero hemos recibido apoyo de todos los partidos
en cuanto a la política que se está desarrollando en materia de la venta de circo. En cuanto a la mesa, como tú sabes, es una organización, una suma de partidos. Nosotros, como partido político, estamos haciendo un gran esfuerzo por reconstituirla. Hemos tenido, obviamente, y el pueblo así lo sabe, inconvenientes para nuestra reconstitución. La renuncia de nuestro secretario ejecutivo, el doctor Aveledo, ha sido un traspiés que nos ha tenido discutiendo acerca de quién podría ser el sustituto. Pero aparte de ello, hemos acordado ya una política, una estrategia, un funcionamiento, de tal manera que vamos en el camino correcto. Yo en lo personal soy optimista en materia de la unidad y estoy seguro que la unidad, la MUT, se convertirá en un brazo fuerte para lograr el cambio político que todos estamos buscando en Venezuela. Revisando parte de sus declaraciones como vocero político de Un Nuevo Tiempo, siempre destaca la solicitud de mayor transparencia en la asignación de las divisas. ¿Usted piensa que los nuevos mecanismos implementados por el Estado hacen que esta administración de divisas sea más transparente? No, para nada. Fíjate que en Venezuela hay 3 tasas de cambio. La de 6.30, la de 10, 11 bolívares y la de 50 bolívares, por no mencionar la cuarta. Hay hasta 4, pero oficiales 3. Y nadie sabe realmente quién tiene acceso a una y a otra. Y el gobierno no dice, mira, yo le entregué dólares a 6.30 a estas empresas, le entregué dólares a 10 a estas empresas y le entregué dólares a 50 a estas empresas. Es decir, hay una discrecionalidad en materia de asignación de divisas. No hay un reglamento que se esté cumpliendo, no hay una ley que el Estado esté cumpliendo en esa materia, no ha sido reglamentado el uso de las diferentes tasas. ¿Qué ocurre entonces? Que es discrecional del funcionario. Y eso, como el propio gobierno ha reconocido, ha generado un barril de corrupción increíble que el propio Jordani y el gobierno reconocía en cerca de 25.000 millones de dólares en los últimos años, pero que este propio año, que esa denuncia ha tomado altura, todavía continúa la corrupción. El gobierno no la va a poder detener a menos que ponga mano dura, a menos que reconozca que tiene un problema y a menos que reglamente satisfactoriamente esto. Pero ¿qué ocurre? Ahí hay mafias enchufadas del propio gobierno que asignan las divisas como les da la gana. ¿Cuál es el resultado? No hay divisas para papel, para los periódicos, no hay divisas para medicamentos, no hay dólares para comida, no hay dólares para vehículos, no hay dólares para repuestos. Y el venezolano se preguntará, ¿dónde están nuestros dólares? Están en el barril de corrupción que se ha convertido Cadivi. Si Recadi en aquel tiempo fue acusado de ser un nido de corruptos, lo que es Cadivi, o como se le llame, Sencoex, o como lo llames, es un nido de víboras, de alacranes y de corrupción, como nunca se ha visto en Venezuela y en Latinoamérica. ¿Usted cree que es legítima la intención del Ejecutivo Nacional de esa lucha que tanto anuncian contra la corrupción? Mira, es muy necesaria, es indispensable, pero en nuestro caso creemos que no es sincera. No es sincera porque es incompleta. En el caso del contrabando, por ejemplo, se pretende señalar a los que llaman en el Zulia los bachaqueros, algunos individuos, principalmente de raza guayú, que viven de eso, de pasar mercancía por la frontera. Eso no es ahora, eso es desde que el Zulia es el Zulia. Igual en el Táchira. Pero el grueso del contrabando está controlado por las grandes mafias. Nos cuentan compañeros nuestros de Paraguaná, de la península, que la gasolina no es que se la llevan en un tanque de vehículos, se la llenan en tanqueros de PDVSA y la venden en alta mar al precio que les da la gana. Es decir, hay una corrupción metida en PDVSA, metida en la Guardia, metida en el gobierno y es la que hay que atacar. El pueblo no puede pagar los errores del gobierno y es lo que el gobierno pretende hacer con todo esto. Bueno, le damos las gracias a Enrique Márquez, presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.